Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar la segunda parte. Espero que luego de realizar la actividad hayan podido compartir sobre sus cuidados, el proceso salud-enfermedad, su complejidad y poder compartir nuestros cuidados, que es muy importante estar nosotros y nosotras bien para poder cuidar a los demás. Ahora, después, para finalizar, vamos a compartir un ejemplo de un problema de salud, como es la neumonía, que todos conocemos de qué se trata seguramente o han tenido neumonía o conocen a alguien que haya tenido neumonía y como revisamos recién es una de las principales causas de enfermedad, de morbilidad y de mortalidad en la adultez mayor. Bueno, vamos a empezar el concepto de qué es la neumonía. La neumonía es la infección del pulmón. Para poder comprender la enfermedad siempre tenemos que conocer lo básico de cómo es lo normal, ¿no? Y lo fisiológico para poder realizar el abordaje correcto. Entonces, ya vamos a ver en el módulo de aparato respiratorio, pero a grandes rasgos, el sistema pulmonar está comprendido por la vía aérea superior, baja como, hacia la tráquea, los bronquios se ramifican y llegan hasta los pulmones, que son estos dos órganos importantes que la función es la respiración, el intercambio de los gases que llegue al cuerpo y al torrente sanguíneo oxígeno y se puede eliminar el dióxido de carbono, que es el desecho. Es como un árbol que se imagina en el tronco y se va ramificando en dos bronquios principales y en bronquios más pequeños que van a las diferentes partes del pulmón, a los diferentes lóbulos, que esas partes están compuestos por los múltiples, muchos alvéolos, que es la estructura funcional del pulmón. El alvéolo es como un saco, como una bolsita, que tiene una pared muy fina en donde llega el aire que nosotros respiramos, que tiene otros gases, pero el más importante es el oxígeno, que es lo que necesitamos para el metabolismo y para nuestras funciones del cuerpo. Entonces llega el oxígeno al alvéolo, pasa, atraviesa la pared del alvéolo, llega a las venitas del torrente sanguíneo y en ese mismo, por la misma función, pasa el dióxido de carbono al aire que está dentro del alveolo, que es cuando sacamos el aire. En la expiración lo eliminamos. Entonces, ¿cómo llega la infección al pulmón? ¿Cómo se produce esta infección del pulmón, que es la neumonía, que es lo que se llama? Entonces, las causas pueden ser virus, bacterias, por ejemplo, en este caso tomemos el ejemplo de la bacteria que es el neumococo, que es la principal causa de neumonía. El germen llega al tejido pulmonar por unas vías, ¿no? ¿Cuál es la vía? Que puede ser la inhalación por la nariz, eh, que siempre el aire entra por la nariz y se calienta. La función de la nariz es esa, humedecer y calentar el aire para que llegue al pulmón. Puede ser por la boca, si respiramos directamente por la boca, tiene que atravesar las amígdalas, que ahí hay mucho tejido con glóbulos blancos de defensa, o puede llegar la infección al pulmón por vía sanguínea también. Llega al pulmón y hace una inflamación y una infección del alvéolo. Entonces la neumonía es esto, es la infección del alvéolo, de la estructura funcional del pulmón, que se llena de pus, digamos, de moco y de líquido, digamos, esa misma infección, esas bacterias, por ejemplo, que se multiplican, que para multiplicarse y llegar al pulmón digamos, hacer la neumonía, tiene que pasar los mecanismos de defensa que tiene el pulmón, que son los glóbulos blancos. Distintos glóbulos blancos, los linfocitos, neutrófilos o macrófagos, bueno, es complejo, pero a grandes rasgos. Y también tiene que ver cómo está el estado de esa persona, cómo está la salud de esa persona. Entonces, para que llegue la enfermedad, tiene que ver los mecanismos de defensa y cómo es las características de la persona, ¿no? Sabemos que la diabetes es una enfermedad que baja esta defensa, disminuye el sistema inmunitario. El consumo de alcohol también baja las defensas. La desnutrición, si no está bien alimentada, esa persona no va a tener un buen sistema de defensa. El tabaco, el consumo de tabaco también, aparte de
bajar las defensas daña el pulmón. Entonces, en una persona tabaquista, que puede ser pasiva o activa, quiere decir que la persona fume o que otra persona fume a su lado y no esté en un ambiente libre de humo, el humo del cigarrillo es lo mismo. Fumar que aspirar que de una persona que esté a nuestro lado, es lo mismo el daño. Entonces, todas esas condiciones, aparte de otras enfermedades como el EPOC, por ejemplo, que la principal causa es el tabaquismo, ya lo vamos a ver en el módulo de aparato respiratorio, si sucede todo eso, va a producir una infección leve o puede producir una enfermedad severa o grave. Por ejemplo, eh, tenemos que ver esto, si es también, si trabajó y estuvo expuesta a contaminación. Después tenemos que saber también cómo está ese mecanismo de defensa y si tiene ya defensas, digamos, fabricadas por las vacunas. Por si no saben, las vacunas, digamos que las inyectamos en el músculo, son antígenos, pedacitos de la bacteria, por ejemplo, del neumococo o la vacuna antigripal, que allá, o sea, no es el germen entero, entonces no va a producir la enfermedad, pero sí el sistema inmunitario ya reacciona a eso. Entonces genera las defensas, por eso la importancia de las vacunas. Porque si ya tiene las defensas contra ese germen, este mecanismo de defensa va a estar mucho más fuerte. Hasta ya puede estar hasta preparado como para combatirla. Por eso la importancia de la vacunación. Entonces, ¿qué pasa si todos estos mecanismos de defensa fallan? Como decía recién, el alvéolo se inflama, se infecta, las bacterias se empiezan a multiplicar y el cuerpo cómo reacciona con mecanismos de defensa, que es el moco, ¿no? Por eso los síntomas, cómo se va a expresar esa enfermedad en esa persona, son los síntomas, como decíamos, qué es lo que siente. Entonces va a dar fiebre, escalofríos o sudoración, que es la transpiración. A veces en las personas adultas mayores estos síntomas, ya lo vamos a ver en la otra clase, por el envejecimiento están disminuidos. Se puede no haber fiebre porque se altera todo lo que es el mecanismo termorregulador y el único síntoma puede ser eso, aunque esté más sudoroso o con escalofríos. También puede ser que esté desorientado, que no quiera comer, que se caiga, es uno de los, ya vamos a ver caídas, es uno de los síntomas. Puede ser, hay que descartar siempre una infección. Dolor de cabeza, debilidad, dolor en el pecho, al respirar, la tos, que es el principal, que la tos puede ser con expectoración, con flema o seca, según el germen. Pero hay que ver si tiene fuerza para toser, porque la tos, que es un mecanismo de defensa también para eliminar este flema, este moco, que lo que busca el moco es sacar estos gérmenes que están ocupando el alvéolo. Si la persona tiene una sarcopenia, o sea, quiere decir que el músculo está débil y no tiene fuerza, tampoco va a tener fuerza para toser. Entonces, eso es lo que llamamos cómo esta enfermedad en distintas personas se va a afectar diferente, se va a expresar diferente y manifestar diferente. Y puede aparecer falta de aire, ¿no? Se ocupa el alvéolo, no se puede hacer este intercambio gaseoso, el pulmón está fallando y ¿qué va a sentir la persona? Falta de aire. Como decíamos, nos importa la enfermedad, nos importa la dolencia, ¿no? Cómo lo vive esa persona. No es lo mismo que esa persona viva sola, que está acompañada, cómo le afecta su función, su calidad de vida, qué ideas tiene, ¿no?, de la neumonía. Uno cuando le da el diagnóstico dice, bueno, tiene neumonía, ¿cuál es la dolencia y la idea de la persona y de su familia? No es lo mismo que, por ejemplo, la hija esté preocupada porque otro familiar falleció de neumonía y ahora por ejemplo, su mamá tenga neumonía. Entonces, cada persona va a tener, como hablamos recién, la dolencia y funcionalidad, expectativas, ideas y sentimientos diferentes. Y hay que tenerlos en cuenta para abordarla. Otras de las características que tenemos que tener en cuenta es cómo está el estado de ánimo de esa persona, ¿no? Cómo es la hidratación, cómo es la nutrición, cómo se alimenta, si fue al médico, si consultó ante los primeros síntomas rápidamente o se demoró en el diagnóstico. Porque el diagnóstico lo hacemos revisando, ¿no? Aparte de los síntomas,
revisamos, vemos si tiene fiebre, el estado de hidratación y escuchamos los pulmones que escuchamos, ocultamos unos sonidos particulares de la neumonía y podemos diferenciar entre bronquitis o neumonía. A veces pedimos una radiografía de tórax, sobre todo si sospechamos que puede haber líquido en el pulmón, o si es muy grande, una neumonía, o es bilateral de los dos lóbulos del pulmón. Y otras veces tengo que pedir análisis de sangre para ver cómo están los glóbulos blancos. Eso nos orienta a la cantidad de glóbulos blancos, a cómo se está manifestando en el cuerpo, qué grado de inflamación tiene y qué grado de respuesta también tiene el cuerpo en defender de esa infección. A veces necesitamos una tomografía y otros métodos complementarios más de imagen. Y esto nos lleva a siempre terminar la parte del diagnóstico, como lo decimos, para indicar un tratamiento. Como veíamos antes, el tratamiento no es solamente dar el medicamento, sino toda una consejería y todo un acompañamiento a la persona y a la familia, digamos, bien integral. Damos antibióticos si solamente es bacteriano. Si es viral, no hace falta. El virus entra, por ejemplo, al pulmón, hace un mecanismo de replicación y se va. Por eso es autolimitado. Lo que queda no es el virus, por eso no hay que dar algo para matar el virus. Lo que queda es la inflamación y la respuesta a esa infección viral. Entonces lo que hay que dar es otros acompañamientos no farmacológicos o consejería, otros medicamentos que no sean para matar el virus, sino para tratar los síntomas. Pues en lo viral no damos un tratamiento específico, sino más de sostén. Pero en lo bacteriano sí damos antibióticos, que hay que hacer un uso racional de antibióticos porque si no puede haber resistencia a los antibióticos, y puede ser ambulatorio o puede ser internación, sobre todo si hace falta oxígeno, si la persona en esto de tener los alvéolos ocupados no puede respirar y necesita oxígeno. Aparte de eso, damos hidratación, medicamentos para el dolor, para la falta de aire y siempre el control. Digamos, cómo respira, a veces la cabeza levantada, por ejemplo, para estar acostado. A veces también el equipo es interdisciplinario, ¿no? Un acompañamiento de enfermería, de fisioterapia, porque les ayuda mucho en lo respiratorio. Es realmente individualizado e integral. Entonces, como ejemplo, traerles así porque acá es el gráfico, es bueno, así es una neumonía, pero después en la práctica es un proceso, ¿no? Que es dinámico, que hay un montón de condiciones que hacen que esa persona pueda tener una neumonía y manifestarse diferente, los tratamientos sean diferentes, cómo responde la persona, su cuerpo ante esa infección. A veces es una bacteria no tan grave, pero tiene un montón de afectados los mecanismos de defensa y los inmunológicos que hacen que realmente pueda ser una causa de mortalidad, por ejemplo. Y siempre es importante tener en cuenta estas características. A todo esto nos referimos cuando no solamente miramos la enfermedad, la dolencia y todo este abordaje integral para realmente dar un tratamiento adecuado, un seguimiento, y por eso no nos centramos solamente en la enfermedad, sino en la persona, y por otro lado, siempre la importancia de lo comunitario, ¿no? Esto de la importancia de la vacunación, la importancia de lo preventivo, esto de lavado de manos, una buena hidratación, una buena alimentación, tener en cuenta que las personas se hagan los controles, que conozcan los síntomas y los signos de alarma para consultar rápidamente. Espero que, bueno, les haya dado un panorama y vamos a seguir en las siguientes clases viendo cómo es el proceso de envejecimiento, los grandes síndromes geriátricos y después cada aparato por detallado por cada módulo y ahí vamos a ir siguiendo, vamos a ir profundizando. Muchas gracias.